vuelta con mucho más de Primera Página, estamos en vivo y en directo desde el recientemente recuperado Teatro de la Ópera de Maracay, en la capital del estado Aragua. Ya está con nosotros y le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión al gobernador de la entidad, Tarek El Aizami, también dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gobernador, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muchas gracias, más bien permítame darle la bienvenida a Aragua, bienvenida a Globovisión, a Maracay, al Teatro de la Ópera, y darte la bienvenida muy especialmente a ti, Gabriel. Gobernador, son muchos los temas sobre los cuales queremos conversar con usted antes de entrar en lo político. Desde que anunciamos ayer por redes que íbamos a estar hoy en esta entrevista con el gobernador, han sido muchas las personas que nos han estado denunciando aparentemente una situación irregular, gobernador, con la gasolina acá en la ciudad de Maracay específicamente, y mencionan otros puntos del estado Aragua. Manifiestan tener estaciones de servicio cerradas incluso para esta hora en la mañana, hoy miércoles. ¿Qué nos puede decir y qué está pasando con el tema de la distribución de gasolina? Sí, ciertamente hubo un retardo de un derivado necesario para el procesamiento del combustible. Ya el equipo técnico de PDVSA está trabajando y desde anoche se iniciaron los despachos regulares para surtir nuevamente las estaciones de combustible en Maracay, sobre todo la afectación fundamental, y que no es en todas las estaciones, sino el 40% de las estaciones que sirven a la ciudad de Maracay son las que han tenido una interrupción del despacho regular de combustible. Anoche, insisto, inició PDVSA un plan de contingencia y aspiramos en horas de la tarde del día de hoy esté totalmente normalizado el servicio de combustible. Bien, gobernador. De venta de combustible. Pasando a otros temas y aclarado este punto, sobre todo porque generaba inquietud en la población. Sí, lo que me permito a través de las cámaras, digamos, llamar a la tranquilidad. Ya en horas de la tarde nosotros ya estamos inclusive acompañando las gandolas que están despachando el combustible a las distintas estaciones de servicio, y por lo tanto a todos los usuarios, a todos los maracayeros, les transmitimos un mensaje de tranquilidad, y ya en horas de la tarde aspiramos que el servicio esté totalmente normalizado. Bien, gobernador, en el marco de lo que se está dando en Venezuela, este diálogo con la mediación del Vaticano, UNASUR, varios expresidentes, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, también presente en Venezuela acompañando este diálogo entre gobierno y oposición. Se hablaba de gestos. Hubo una primera liberación de algunos denominados políticos presos por sectores de la Mesa de la Unidad Democrática. Hasta ahora van 7 que han sido liberados desde que inició este diálogo. Y en contraposición, la Mesa de la Unidad Democrática, como gesto, así lo dijo el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Ramos Ayub, postergaban la declaración de responsabilidad política al presidente en el Parlamento Nacional y suspendieron la movilización a Miraflores que estaba prevista para mañana. Su apreciación acerca de esto que ha anunciado la Mesa de la Unidad. Bueno, primero, con mucho respeto, permítame corregir algo. No es la mediación del Vaticano. El Vaticano y UNASUR y los expresidentes son acompañantes del diálogo político que se ha iniciado a solicitud del presidente Nicolás Maduro. No son mediadores, son figuras distintas. Es importante un poco porque ustedes son periodistas y generalmente se repite mucho el tema de la mediación. La mediación es otra figura política o que tiene connotaciones distintas, diversas, a la que hoy en Venezuela impera, que es ser acompañantes de un proceso de debate y de discusión nacional con un sector político de oposición. Yo te rescataría lo siguiente, Gabo. En primer lugar, es fundamental reconocer que hemos logrado un hecho histórico, que es preservar la paz del país. Es un hecho trascendental, preservar la paz. En segundo lugar, decirlo así, sin complejo, hemos logrado que sectores de la oposición venezolana de nuevo se encarrilen dentro del marco constitucional, ¿no? Y respeten a esta Constitución. Y como consecuencia de este último hecho, hemos logrado aislar a sectores violentos con agendas que son agendas
terroristas, y así lo calificamos, agendas subversivas, agendas que iban en contra de la estabilidad política y la paz de la nación. Son tres elementos clave. La paz, logramos que triunfara la paz, logramos que la oposición reconociera la Constitución y se enmarcara en una agenda política constitucional, y logramos aislar a los violentos. Son tres hechos trascendentales, elementos fundamentales como punto de partida para un diálogo político. Yo califico que lo que hemos iniciado en Venezuela es un punto de partida hacia una nueva época de debate político nacional. Y en ese contexto, gobernador, su valoración, no solo como gobernador de un importante estado del país, sino como dirigente nacional del partido de gobierno, ¿evalúa usted positivamente este gesto que fue anunciado por el diputado Ramos Ayub, por el diputado Julio Borges, de la postergación del juicio, de la responsabilidad política al presidente Nicolás Maduro y la suspensión de la marcha Miraflores? Mira, primero que no es ningún gesto de la derecha venezolana, no ha sido ningún gesto, ha sido una conquista cuyo protagonista fundamental ha sido el pueblo movilizado con conciencia política. En segundo lugar, es un logro innegable de la voluntad firme del presidente Nicolás Maduro hacia un diálogo político. El presidente Nicolás venía insistiendo desde hace más de 3 años, casi 4 años, con el diálogo político, debatir políticamente. Y finalmente, y felizmente para nosotros, logramos que sectores de la oposición aceptaran el diálogo político. En consecuencia, no es ningún gesto, más bien yo pudiese decirte, por fin asumieron una posición democrática. Tú puedes tener cualquier postura en política, y la debes tener, discrepar de proyectos políticos. Lo que tú no puedes es negarte al debate político, al diálogo. Es contra natura para la democracia que un dirigente político no dialogue con su adversario. Más bien logramos que que se encarrilaran en la agenda democrática y constitucional. El diálogo político no puede verse como una excepción, debe ser un elemento permanente de una democracia, de talantes democráticos, de actitudes políticas a la altura de unos tiempos que está viviendo la nación. Pero ese diálogo se llega por terminar. Sí. La suspensión de la marcha hacia Miraflores, había que hacerlo, era un llamado irresponsable. No podíamos, cuando se hizo en el 2002, ¿en qué terminó la marcha hacia Miraflores, Gabriel? Vamos a hablarle al país con la verdad. Terminó en un golpe de Estado, terminó con asesinatos en Puente Llaguno, terminó derrocando al presidente Hugo Chávez. Una marcha con una masa que fueron en su momento, y que hoy se repite lamentablemente esa misma posición, fueron frustrados producto del odio y del envenenamiento que dirigentes de la derecha tuvo con esos sectores. Hoy esos sectores les reclaman con fuerza y con frustración a sus dirigentes, ¿no?, diciéndoles barbaridades, pero es porque nunca asumieron, como lo dijo ayer Ramos Ayub, y se lo reconocemos, el costo político. Pero nosotros, como nunca actuamos con base a cálculos, ellos calculan, ¿sabes? El presidente de la República, Nicolás Maduro, y antes de irnos a la primera pausa, gobernador, dijo que llamar a marchar a Miraflores lo hace un delincuente, un criminal. Y si es un dirigente criminal, a la enésima potencia. ¿Por qué marchar a Miraflores lo interpretan ustedes como un acto criminal cuando Miraflores está dentro del territorio nacional y la Constitución que usted señala permite el libre tránsito por el territorio nacional? La protesta está avalada por la Constitución nacional. ¿Por qué considerarlo un acto criminal, gobernador? Ajá, fíjate, el libre tránsito es un derecho ciertamente, pero también es regulado. Tú no puedes, a partir de un derecho constitucional del libre tránsito, agarrar un vehículo y andar a 200 kilómetros por hora irresponsablemente. Hay el derecho a la protesta y el derecho al libre tránsito, pero también la Constitución y las leyes orgánicas prevén zonas de seguridad, y el Palacio Miraflores y su alrededor son zonas de seguridad previstas en la Constitución, previstas en las leyes. Además, hay sectores, así como ellos protestan. También no es la Asamblea Nacional y ustedes hacen convocatorias a la Asamblea Nacional. Correcto, pero también hay sectores políticos, así como ellos tienen el derecho a protestar, nosotros tenemos el derecho a defender nuestro gobierno
y a defender nuestro proyecto político. En consecuencia, son dos derechos encontrados y por lo tanto debe privar, ¿verdad? Debe privar el respeto a quien ejerce funciones de gobierno y el respaldo que tienen sectores sectores de las fuerzas chavistas que permanentemente hacen actos políticos alrededor del Palacio, y a sabiendas de que eso ya estaba convocado, sectores de la oposición insistieron en ir a Miraflores sin importarle, repito, que ahí estaban grupos y movimientos sociales, movimientos políticos, fuerzas chavistas respaldando al presidente Maduro. Tenemos que hacer una breve pausa, gobernador. Para el regreso, nos gustaría además su visión respecto de lo que se va a discutir en esta mesa de diálogo. Hay propuestas, por ejemplo, de retomar la vía electoral. Aunque yo te quisiera también aclarar algo, el tema de las liberaciones, que no tiene nada que ver con la mesa de diálogo. Lo hablamos al regreso de la pausa porque ya tenemos que hacer el corte. Ciertamente, sobre ese punto, ¿se puede considerar eso como un gesto del gobierno? ¿Es la ratificación de que efectivamente hay presos políticos en Venezuela? Me lo responde al regreso de la pausa. También vamos a hablar del tema electoral que se está discutiendo en este diálogo gobierno y oposición. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Recuerden su participación con nuestra etiqueta, numeral Primera Página en Twitter, @Globovisión, @Primera Página, su cuenta de Twitter, gobernador. Tarek PSV. @TarekPSV también para su participación. Ya venimos con mucho más.